Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Otra característica, ¿no?, de las que habla ese punto 925 de la vida religiosa, que está muy fuertemente, ¿no?, pues remarcada, pues en las congregaciones religiosas, aunque también, ¿no?, en otras formas de vida consagrada, como las sociedades de vida apostólica, pero es la vida fraterna en el amor, la vida fraterna. Es una de las dimensiones que más se remarcan en la vida, en la vocación religiosa, y que tiene una importancia tremenda. Acordaros del mandamiento nuevo que nos dio el Señor, que nos amásemos todos como Él nos amó. Y eso, si una comunidad religiosa vive la comunión fraterna intensamente, pues es un testigo ante el mundo, esa comunidad es testigo ante el mundo de esa vivencia, ¿no? Sin embargo, cuando una comunidad religiosa pues tiene desavenencias, ¿no?, tiene displicencias entre los miembros y además se hacen patentes hacia el exterior, etcétera, pues es un antitestimonio, ¿no? ¿Para qué vamos a engañarnos? Hay que ser conscientes, ¿no?, en la vida religiosa de la trascendencia, ¿no?, de la trascendencia de la forma en la que se vive la vida comunitaria. Tiene una gran trascendencia, porque de cómo se viva, se está ayudando a los seglares, a los laicos, a creer en el mandamiento de Cristo: amaos unos a otros como yo os he amado. Es una ayuda inestimable la que tienen los religiosos para que los seglares, los laicos, crean que ese mandamiento del Señor de amar al prójimo, pues no solo es una bonita, pues una utopía, ¿no?, sino que es una realidad posible en este mundo, una utopía realizable, una utopía que nos hace crecer, ¿no?, en el amor. Es importante, pues, cuando un religioso tenga que vencer, pues por supuesto que para poder amarse hay que vencerse interiormente, vencer filias, vencer fobias personales que uno puede sentir, o filias en el sentido de apegos excesivos a un compañero que me cae bien en la vida religiosa, ¿no?, o más bien una especie de fobia especial hacia otro que me cae mal. Y la mortificación interior en la vida religiosa, el vencimiento de las filias y de las fobias, pues es que es una de las mortificaciones principales, ¿no?, para poder dar testimonio de esa comunión de vida fraterna. Posiblemente, y además lo dicen muchos religiosos, uno de los aspectos, posiblemente el más mortificante, ¿no?, de lo que puede ser más costoso en la vida religiosa, es la vida en común. A muchos religiosos se les ha dicho, ¿no?, pues, ¿qué es más costoso para un religioso de los 3 votos? ¿La pobreza, la castidad o la obediencia? Y posiblemente yo le he escuchado más de un religioso decir, pues mira, pues igual ninguno de los 3, sino igual lo que puede ser más costoso muchas veces pues es la vida en común. ¿Por qué la vida en común? ¿Y por qué tiene tanto valor esto, no?, pues en la vida religiosa? Pues porque supone amar no con un amor carnal, sino con un amor espiritual. Fijaros que uno entra en una comunidad religiosa y él no sabe con quién va a convivir. En el matrimonio uno elige pues a su cónyuge. Bueno, lo elige. Quiere decir que tiene que elegir discerniendo quién ha puesto Dios en su camino. Bien, pero en última instancia es por lo menos en primera instancia, no en última, pero en primera instancia es él quien elige. Pero en la vida religiosa no es uno el que elige, ni en primera ni en última instancia, vamos, sino que se le destina a una comunidad donde hay unas personas determinadas, que tienen sus virtudes y tienen sus defectos. Y eso supone que él tiene que amar a esas personas con un amor no carnal, sino espiritual. Fijaros que incluso en el mismo matrimonio a veces ocurre que también hay una dificultad de amarse dentro de los matrimonios,
pues por este problema entre amor carnal y amor espiritual. Más de una vez yo lo he escuchado, alguna esposa, alguna madre de familia, comparando un poco entre el amor a los hijos y el amor al marido, decir alguna frase del estilo de, bueno, yo a mi marido lo encontré en la calle, pero a mi hijo nació de mí, como diciendo, yo le quiero más a mis hijos que a mi marido, porque al fin y al cabo a mi marido en la calle lo encontré, y ese no es carne de mi carne o sangre de mi sangre, ¿no? Pero mi hijo sí que salió de mí. Y cuando una mujer hace ese comentario, que no es que sea muy santo, digamos, ¿no?, pues está manifestando que ama con un amor más carnal que espiritual, que su amor es más fruto, ¿no?, de la carne y de la sangre que el amor espiritual. Y bueno, y de ahí vienen, pues eso, ¿no?, pues los divorcios o los matrimonios vividos sin mucha comunión, etcétera, etcétera. O sea que también, ¿no?, si eso ocurre en la vida matrimonial, o si eso puede ocurrir, ¿no?, como un pecado, una tentación en la vida matrimonial, el que se ame más, ¿no?, el fruto del amor, o por ejemplo, el que uno, sí, a sus suegros, a los suegros, pues como no son tus padres, pues te cuesta mucho más amarles. El típico problema de los matrimonios en el que cada uno quiere tirar por sus padres, ¿no? Pues eso cuando ocurre es fruto de que hay un amor muy carnal. Y si a mí me cuesta mucho más amar a mis suegros, pues es porque, claro, porque estás influido de un amor carnal y tienes que llevar una purificación, ¿no?, para que los padres de tu marido sean como tus padres también. Bueno, pues imaginémonos eso ahora en la vida religiosa. En la vida religiosa hay pues también un valor grandísimo de purificación interior para amar no con amor carnal, sino con amor espiritual. Los religiosos se comprometen a vivir ese mandamiento nuevo, con un amor recíproco incondicional, que uno no tiene ni idea quién va a ser aquella persona a la que tenga que amar. Con la capacidad de no juzgar a aquella persona con la que convive, perdonándole hasta 70 veces 7, siendo un solo corazón y una sola alma con él, poniéndolo todo en común con él, bienes materiales, experiencias espirituales, talentos, inspiraciones, ideales apostólicos, servicios de caridad. Uno lo comparte todo con aquellos miembros de su comunidad. En la vida comunitaria, la energía del espíritu que hay en uno pasa a los demás. Y aquí no solamente se disfruta del propio don, sino que se multiplica el don al hacerle a otros partícipes de él. Se goza del fruto de los dones los unos de los otros. Hasta ahí llega la vida comunitaria. Y eso es un gran testimonio delante del mundo. Cuando una vida religiosa, ¿no?, tiene esta fuerza de vida fraterna en comunidad, su irradiación es potentísima. Bueno, sin embargo, fijaros, también existen pues las tentaciones, ¿no? Hay el refranero castellano, pues también es fiel reflejo de las tentaciones que pueden ocurrir en la vida religiosa. Dice un refrán eso de: en comunidad no muestres tu habilidad. Fijaros, una tentación clarísima, diciendo, bueno, calla, aquí en comunidad no voy a mostrar mi habilidad porque, claro, la muestro y luego todo el mundo va a abusar de mí. Se enteran de que tengo esta cualidad o esta capacidad de hacer esto y todo el mundo ahora a tomarme por el tonto de turno y tengo que estar haciendo... Cállate, escóndete, no muestres tu habilidad para que así no abusen de ti. Y luego encima a veces se suele añadir que ya nos dijo Jesús que tenemos que ser hermanos pero no primos. Primos no nos dijo que tenemos que ser hermanos. Bien, pues quiero deciros que también evidentemente en la vida religiosa existe, ¿no?, existe esa tentación, que hay que mortificarla, que hay que superarla para dar testimonio ante el mundo, pues de que aquello que ocurría en la primitiva comunidad cristiana, que era en un solo corazón y una sola alma, ese debe ser el ideal de una comunidad religiosa, poniéndolo todo en común, bienes materiales, experiencias espirituales, alegrías, penas,
talentos, inspiraciones. Hay que superar, pues, ¿no?, esas tendencias carnales que tienden a ponernos en guardia o a no entregarnos del todo. Aquello de que si Jesús nos dijo, ¿no?, de que hay que ser hermanos, pero no primos. Y recuerdo haberle escuchado a don Juan María Uriarte, el obispo de San Sebastián, haberle escuchado una frase que decía: algunos, por miedo a ser el primo, renuncian a ser hermanos. Y es una frase que debemos de meditar mucho, ¿eh? No vaya a ser que por miedo a ser el primo estemos renunciando a ser hermanos. Y eso nos quiere decir, pues, que esta especie de resistencias interiores de quien se pone un poco a la defensiva para que no abusen de él, etcétera, etcétera, ¿no? Pues creo que tiene que ser trascendido, trascendido por el testimonio de comunión. Los religiosos deben de tener en cuenta que con el testimonio o antitestimonio que den de vida unida en comunión, están haciendo creíble o increíble, ¿no?, ante el mundo, el mandamiento del amor al prójimo de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.